No te pierdes de ti mismo de vez en cuando, vives perdiéndote. Ese es el punto. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tu relación contigo mismo siempre te ha herido tanto y cómo empieza, de verdad, el dominio total de uno mismo. El problema no es solo que a veces te confundes. El problema es que casi todo el tiempo, algo dentro de ti toma el mando y tú llamas a eso identidad. A veces es la prisa, otras veces es el miedo, otras la necesidad de aprobación, otras la rabia silenciosa, otras el deseo de huir de todo, y cada una de esas fuerzas entra, asume tu rostro, usa tu voz, dice yo con la mayor naturalidad, y tú lo crees. Eso es lo que vuelve tu relación contigo mismo tan agotadora, tan inestable, tan asfixiante, porque intentas afirmarte en algo que cambia todo el tiempo. Prometes una cosa por la mañana y destruyes todo por la noche. Quieres paz, pero alimentas lo que te desorganiza. Quieres firmeza, pero te arrodillas ante cualquier emoción intensa. Quieres claridad, pero te dejas poseer por cualquier pensamiento oscuro que aparece. Y lo más duro de todo es darte cuenta de que, mientras no veas esto, seguirás tratándote como alguien traicionado por la vida, cuando muchas veces estás siendo traicionado por tu propia inconsciencia. El dominio total de uno mismo no empieza cuando te sientes fuerte, empieza cuando te das cuenta de que casi nunca has estado en control de ti mismo. Seguir así es seguir siendo arrastrado por la ansiedad, por la carencia, por la rabia, mientras tu vida se va sin que exista un centro verdadero dentro de ti. Lo que Gurdjieff revela es brutal. Sufres porque estás dormido dentro de ti mismo, y existe un mecanismo que puede empezar a romper ese estado, recordarte a ti mismo en el exacto momento en que todo dentro de ti quiere seguir en automático. Gurdjieff corta exactamente ahí. No te ofrece consuelo barato, no dice que baste con pensar positivo, no dice que baste con amarte más, no dice que baste con entender. Ataca la raíz, y la raíz es humillante para el ego. No estás presente, crees que lo estás, pero no lo estás. Tu cuerpo está en un lugar, tu mente en otro, tu emoción en otro, tu deseo en otro. Te sientas y ya quieres levantarte, escuchas y ya quieres responder, sufres y ya quieres transformar el dolor en historia. Sientes un vacío e inmediatamente corres a llenarlo con distracción, fantasía, comida, pantalla, recuerdo, orgullo, comparación, adicción emocional. Casi nunca permaneces entero dentro del instante, y por eso cualquier cosa te invade. Una palabra equivocada entra y domina tu día, una mirada te desarma, un rechazo te derrumba, un silencio te corroe, un comentario altera tu imagen y listo, desapareces dentro de la reacción. Eso no es libertad interior. Eso es esclavitud psicológica con apariencia de personalidad. Y quizá eso es precisamente lo que no querías oír, pero necesitabas, porque durante mucho tiempo puede que hayas llamado profundidad a lo que no era más que descontrol sofisticado. Puede que hayas llamado sensibilidad a lo que era solo debilidad ante las impresiones. Puede que hayas llamado autenticidad a lo que era incapacidad de gobernarte. Puede que hayas llamado verdad emocional a lo que era solo identificación ciega con todo lo que pasaba dentro de ti. Y la identificación aquí es una prisión. Es cuando algo te atrapa por dentro y tú desapareces ahí. Ya no ves la emoción, te conviertes en la emoción, ya no notas el miedo, te vuelves miedo, ya no observas la rabia, te transformas en rabia caminando, hablando, mirando, respondiendo, y en ese estado juras que estás siendo verdadero, cuando en realidad estás siendo poseído. Ese es uno de los golpes más duros del cuarto camino. No todo lo que sientes merece obediencia. No todo lo que surge dentro de ti merece ser llamado yo. No todo lo que te atraviesa tiene derecho a gobernarte. Ahí es donde tu relación contigo mismo empieza a cambiar de verdad, porque empiezas a sospechar algo terrible y liberador al mismo tiempo. Tal vez
Nunca has convivido contigo mismo de verdad. Tal vez has convivido con tus automatismos, tus miedos, tus personajes, tus impulsos, tus máscaras, tus estados de ánimo, tu imaginación, pero no contigo mismo. Tal vez has pasado años defendiendo estados pasajeros como si fueran tu esencia. Tal vez por eso hay tanto cansancio dentro de ti, tanta contradicción, tanta sensación de lucha interna, tantas promesas rotas, tanta culpa, tanta vergüenza escondida, porque en el fondo hay una guerra continua entre fragmentos sueltos que quieren gobernar la misma vida. Una parte quiere disciplina, otra quiere placer inmediato, una parte quiere silencio, otra quiere drama, una parte quiere crecer, otra quiere vengarse, una parte quiere verdad, otra quiere comodidad. Y como no hay suficiente presencia para poner orden en eso, vives siendo arrastrado por lados opuestos y llamas a esa tortura normalidad. Pero Gurdjieff no se queda en la denuncia, muestra el punto de ruptura, y ese punto es simple de entender, difícil de vivir e imposible de olvidar cuando ocurre de verdad. Recordarse a sí mismo. Recordarse a sí mismo no es repetir una frase bonita, no es imaginar luz, no es inventar una versión elevada de ti, no es salir del mundo. Es algo mucho más concreto y mucho más incómodo. Es darte cuenta, en medio del torbellino, de que estabas ausente. Es sentir que algo en ti fue arrastrado por una emoción, por un pensamiento, por una reacción, y aún así, hacer un esfuerzo real por volver. Volver a la sensación de existir, volver al propio cuerpo, volver al instante, volver al hecho de que hay algo que observa y que ese algo no necesita arrodillarse ante todo lo que aparece. Ese momento parece pequeño, pero es gigantesco, porque en él dejas de ser solo el lugar donde las cosas ocurren y empiezas, aunque sea por segundos, a estar ahí. Y es precisamente por eso que tanta gente huye de este trabajo, porque recordarse a sí mismo duele. Duele porque rompe la ilusión, duele porque muestra el tamaño de tu mecanicidad. Mecanidad, aquí, significa vivir como una máquina interior, movida por hábito, estímulo, repetición e impulso, sin suficiente presencia para interrumpir el proceso, y a nadie le gusta verse así. El ego prefiere 1000 veces seguir creyéndose profundo, especial, incomprendido, complejo, diferente, antes que aceptar que muchas de sus propias reacciones son previsibles, repetitivas y automáticas. El ego prefiere seguir explicándose antes que observarse, prefiere seguir justificándose antes que enfrentarse, prefiere seguir compadeciéndose antes que renunciar a la embriaguez de las emociones negativas, porque hay un placer oculto en el sufrimiento que casi nadie admite, un placer en sentirse ofendido, un placer en sentirse injustamente tratado, un placer en alimentar la propia herida, un placer en volver siempre al mismo dolor porque ya se ha vuelto hogar, y mientras eso no se vea, no hay dominio de sí, solo hay apego al propio caos. Tal vez por eso tu dolor no se va, no porque sea falso, sino porque lo alimentas sin darte cuenta. Vuelves a él, lo repites, lo dramatizas, interpretas todo desde él, y poco a poco tu identidad se aferra a ese sufrimiento como si sin él dejaras de existir. Este es un punto brutal. Mucha gente no quiere ser libre, solo quiere sufrir de una forma que parezca bonita, inteligente, profunda, espiritualizada, pero Gurdjieff no acepta maquillaje interior. Para él, o hay trabajo real, o hay sueño, o hay esfuerzo consciente, o hay repetición, o hay recuerdo de sí, o hay pérdida de sí. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se queda sin excusas, porque ya no puedes decir que no lo sabías, ya no puedes llamar verdad a cualquier impulso, ya no puedes creer tan fácilmente en la primera voz que surge dentro de ti diciendo soy yo. Aquí es donde el video aprieta aún más, porque después de empezar a ver que no eres uno, que vives reaccionando, que te identificas con todo,
y que casi nunca estás presente, nace una pregunta que desordena todo lo que antes era cómodo. Entonces, ¿quién está viviendo tu vida cuando dices yo? ¿Quién decide cuando explotas? ¿Quién decide cuando te callas por miedo? ¿Quién decide cuando te humillas por migajas emocionales? ¿Quién decide cuando abandonas lo que sabes que deberías sostener? ¿Quién decide cuando te traicionas para ser aceptado? ¿Quién decide cuando vuelves a lo que te debilita? Y si la respuesta honesta es que casi nunca es un centro real, casi nunca es conciencia, casi nunca es voluntad despierta, entonces tu relación contigo mismo no está solo herida, está secuestrada. Y si está secuestrada, lo siguiente que hay que enfrentar no es cómo sentirse mejor, sino cómo dejar de entregar toda tu vida a cualquier fuerza interna que sepa presionar el botón correcto dentro de ti. Escribe en los comentarios, yo no quiero vivir más en automático, y únete a los miembros si quieres profundizar este trabajo de una manera aún más directa. Y es por eso que el verdadero terror comienza cuando intentas permanecer un minuto entero frente a ti mismo sin escape, sin distracción, sin excusa, sin inventar una historia bonita sobre lo que estás sintiendo, porque en ese instante descubres algo casi insoportable. No estás sufriendo solo por lo que te pasó, sino por la manera en que te abandonas cada vez que algo te toca. El golpe viene de afuera, pero el daño crece por dentro porque lo alimentas, lo repites, lo amplificas, lo dramatizas, lo revives, conversas contigo mismo sobre ello, montas escenas, respondes mentalmente 1000 veces, anticipas desastres, creas juicios, creas venganzas, creas miedos, creas humillaciones futuras, y cuando te das cuenta, ya no estás viviendo el hecho, estás viviendo la fabricación interna del hecho. Es aquí donde la imaginación, en el sentido más riguroso del trabajo interior, se vuelve veneno. No la imaginación creativa, sino la imaginación que te secuestra, que te hace vivir en escenas que no están ocurriendo, que te hace sufrir por posibilidades, que te hace vestir personajes, que te hace creer que sentir mucho es lo mismo que ver con claridad. No lo es. La mayor parte del tiempo, sentir mucho solo significa que fuiste arrastrado. Y cuanto más arrastrado estás, menos libertad hay dentro de ti. Puedes incluso parecer vivo por fuera, intenso por fuera, expresivo por fuera, pero por dentro estás siendo conducido como alguien que perdió su propio centro y empezó a llamar vértigo a la profundidad. Y mientras esto no sea visto con brutal honestidad, tu relación contigo mismo seguirá siendo una trampa, porque confías en estados internos que te traicionan todo el tiempo. Crees en lo que aparece dentro de ti solo porque apareció con fuerza. Y la fuerza no es verdad. La intensidad no es conciencia. El sufrimiento no es lucidez. La agitación interna no es vida. Muchas veces es solo pérdida de sí en alta tensión. Por eso el trabajo no empieza cuando sientes más. Empieza cuando dejas de inclinarte ante todo lo que sientes. Empieza cuando, en medio del incendio, percibes que hay una diferencia entre ser atravesado por algo y pertenecer a ese algo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahí nace el primer fragmento real de dominio. No el dominio teatral, no el dominio del orgullo, no el dominio de parecer fuerte, sino el dominio silencioso de no entregar el trono interior a cualquier emoción que llegue armada. Pero esto exige una valentía que casi nadie quiere tener, porque para no obedecer inmediatamente a lo que sientes, necesitas soportar la incomodidad de no fundirte con tu propia reacción. Necesitas aguantar el calor sin convertirte en el fuego. Necesitas aguantar el miedo sin arrodillarte ante él. Necesitas aguantar el impulso sin transformarlo en destino. Necesitas aguantar el vacío sin correr a llenarlo. Y es aquí donde casi todos fallan, porque quieren libertad sin fricción, quieren presencia sin esfuerzo, quieren transformación sin renuncia. Pero lo que Gurdjieff ataca
es precisamente esa mentira cómoda. No cambias porque entendiste, no cambias porque te gustó la idea, no cambias porque estuviste de acuerdo con el video. Cambias cuando, en el segundo exacto en que la máquina interior se dispara, algo en ti se niega a seguir sirviendo al mismo movimiento de siempre. Y esa negativa es pequeña por fuera, pero colosal por dentro. Es cuando percibes el impulso de responder y no respondes de inmediato. Es cuando percibes el impulso de defenderte y no corres a justificarte. Es cuando percibes la ola de autocompasión subir y no la alimentas. Es cuando percibes el deseo de desaparecer en la distracción y te quedas. Te quedas ahí, presente, sin glamour, sin pose espiritual, sin escena. Ese quedarse parece simple, pero es un terremoto, porque toda tu vida quizá ha sido construida sobre el impulso de salir de ti justo en el momento en que más necesitabas estar. Y cada vez que sales, te debilitas más. Cada vez que te abandonas, enseñas a tu interior a no confiar en ti. Cada vez que entregas tu atención al automático, fortaleces la prisión que después dices odiar. Por eso tanta gente se siente dividida, rota, cansada de sí misma. No es solo porque ha sufrido, es porque ha estado ausente de sí durante tanto tiempo que ahora apenas soporta su propia compañía en silencio. Necesita ruido, pantalla, conversación, fantasía, comida, urgencia, cualquier cosa que la ahorre el encuentro directo con el desorden que existe dentro de ella. Pero huir de ese encuentro no cura nada, solo aplaza, y el aplazamiento cobra intereses, cobra en forma de ansiedad sin nombre, de irritación constante, de sensación de vida desperdiciada, de cansancio que no se va ni siquiera después de dormir, de un vacío que ningún logro llena porque el problema nunca fue solo externo. El problema es que te fuiste volviendo extranjero dentro de tu propia casa interior. Y nadie gobierna lo que no habita. Nadie se domina a sí mismo viviendo como huésped dentro de su propio ser. Por eso el trabajo pide algo tan simple que parece poco y tan radical que lo cambia todo. Observar sin mentir, ver sin embellecer, sentir sin teatralizar, notar el impulso antes del acto, notar la emoción antes de la rendición, notar la huida antes de que la huida ocurra por completo. Eso es autoobservación real, no es quedarse pensando sobre uno mismo, porque pensar sobre uno mismo a menudo ya es otra desviación. Es ver directamente, ver la tensión entrando en el cuerpo, ver la prisa tomando el pecho, ver la necesidad de aprobación cambiando tu tono de voz, ver la vanidad escondiéndose incluso en lo que parece humildad, ver el resentimiento buscando argumentos para seguir vivo, ver la imaginación queriendo transformar un pequeño corte en una tragedia total. Cuando empiezas a ver esto sin maquillaje, nace una vergüenza útil, no una vergüenza que te destruye, sino una vergüenza limpia, una vergüenza que despierta, porque por primera vez percibes cuánta energía perdiste sosteniendo estados inútiles, conversaciones internas inútiles, dolores repetidos, fantasías repetidas, reacciones repetidas. Y entonces una pregunta empieza a perseguirte de una forma que ya no puedes olvidar. ¿Cuánta vida se fue mientras estabas demasiado ocupado, siendo tomado por todo aquello que jurabas que eras tú? Y esa pregunta es buena porque hiere la complacencia, rompe la imagen romántica del sufrimiento, desenmascara el orgullo escondido en el propio dolor, porque hay orgullo incluso en el descontrol, hay orgullo en decir yo soy así, hay orgullo en tratar la propia herida como una identidad sagrada, hay orgullo en defender el propio desorden solo porque parece personal, íntimo, profundo. Pero mientras trates tu prisión como personalidad, no hay salida. El candado está por dentro y eres tú mismo quien lo sostiene. El trabajo empieza cuando esa autoidolatría se resquebraja, cuando dejas de admirarte incluso en tu propio caos, cuando dejas de proteger tu propia oscuridad solo porque te resulta familiar, cuando entiendes que hay cosas dentro de ti
que no merecen respeto, sino lucidez. Hay impulsos que no merecen expresión, sino contención. Hay estados que no merecen narrativa, sino interrupción. Y esto puede sonar duro, pero es misericordia real, porque dejar que todo te gobierne nunca fue libertad, siempre fue abandono. El dominio de sí no es hacer todo lo que te apetece, es dejar de ser esclavo de lo que te apetece. No es aplastarte, es dejar de desperdiciarte, es dejar de derramar tu atención en 1000 direcciones inútiles, es dejar de vivir como alguien que está siempre disponible para ser invadido. Y cuanto más percibes esto, más empiezas a ver que el problema no es solo lo que sientes, sino el hecho de que tu atención es robada todo el tiempo, robada por recuerdos, por fantasías, por personas, por comparaciones, por miedo al futuro, por interpretaciones del pasado, por la necesidad de parecer algo. Y una persona sin atención propia no tiene casa interior, solo tiene puertas abiertas. Todo entra, todo la mueve, todo manda, todo deja huella. Entonces, la cuestión ya no es solo cómo dejar de sufrir, sino quién o qué dentro de ti está aceptando vivir así. Porque ahora el punto es más profundo. Ya no se trata solo de reacción, se trata de energía desperdiciada, presencia robada, fuerza interior disuelta. Y si tu fuerza está siendo drenada de esa manera todos los días, en pequeñas fugas invisibles, entonces quizá lo que llamas debilidad no sea falta de capacidad, sino años de vida interior entregada sin resistencia al automático, a la imaginación y a la identificación ciega. Y cuando esto empieza a quedar claro, surge una necesidad casi física de proteger algo que antes ni siquiera sabías que estabas perdiendo, tu presencia. Y a partir de ahí, cada momento común se convierte en un verdadero campo de batalla, una conversación, una incomodidad, un retraso, una crítica, un deseo repentino, un recuerdo amargo, un impulso de huir. En todos esos instantes, la misma pregunta vuelve con más peso, más silencio y más verdad. ¿Vas a perderte otra vez o finalmente vas a permanecer? Y es aquí donde Gurdjieff aprieta aún más y Ouspensky ayuda a que esto sea imposible de ocultar. No sufres solo porque la vida te golpea, sufres porque casi todo en ti gira en torno a una obsesión silenciosa contigo mismo. En su trabajo, esto aparece en lo que Ouspensky llama consideración interna, ese hábito de medirlo todo, por lo que te hicieron, por lo que no te dieron, por la forma en que te miraron, por el tono que usaron, por la atención que faltó, por el reconocimiento que no llegó. Entras en un lugar y ya percibes el ambiente, recibes una respuesta breve y ya imaginas rechazo, no te elogian y ya sientes disminución, te contradicen y ya te sientes herido. Alguien ni siquiera pensó tanto en ti, pero tú pasas horas pensando en lo que eso significó para ti, y entonces tu energía se va en eso, tu presencia se va en eso, tu vida se va en eso, porque ya no estás viviendo el momento, estás viviendo la herida de tu imagen. Y este es un punto brutal, porque parece que estás defendiendo tu dignidad, cuando muchas veces solo estás sirviendo a tu vanidad herida. Gurdjieff no trata esto como un detalle, Ouspensky tampoco, lo tratan como sueño, porque mientras todo gira en torno a cómo el mundo roza tu imagen, no puedes permanecer, solo reaccionas, interpretas, te justificas y te consumes. La consideración interna es exactamente eso, vivir encadenado al propio sentimiento de importancia, transformando cada pequeña fricción en drama íntimo, cada desencuentro en ofensa, cada límite en humillación, cada silencio en amenaza. Y quien vive así nunca descansa por dentro, porque lleva su propia piel emocional como si estuviera siempre en carne viva. Lo opuesto a esto, en el vocabulario del trabajo, no es volverse frío ni convertirse en piedra, es lo que Ouspensky llama consideración externa, salir por un instante del centro de tu propia novela y ver que el otro existe,
que el momento existe, que la situación existe, que no todo gira en torno a tu herida, a tu expectativa, a tu necesidad de ser confirmado. Esto no es sumisión, es lucidez, es dejar de tomar todo como un ataque personal, es dejar de vivir como alguien que necesita ser constantemente validado para no derrumbarse. Es darse cuenta de que la mitad de tu sufrimiento diario quizá no proviene del hecho en sí, sino de la interpretación inflada que creas, porque todo pasa primero por el filtro del ¿y yo? ¿Y yo? ¿Cómo quedé? ¿Y yo? ¿Cómo fui visto? ¿Y yo? ¿Cómo fui tratado? ¿Y yo? ¿Qué perdí en esto? Y mientras ese ¿y yo? Lo domina todo, no te encuentras, solo proteges una imagen cansada. Por eso tu relación contigo mismo se enferma tanto, porque no es una relación limpia con tu verdad, sino una defensa interminable de lo que quieres parecer, de lo que quieres que respeten, de lo que quieres que reconozcan. Y una vida entera gastada defendiendo una imagen se convierte en agotamiento espiritual. Empiezas a confundir sensibilidad con fragilidad narcisista. Empiezas a confundir honestidad con desahogo impulsivo. Empiezas a confundir presencia con autoabsorción. Y cuanto más confundes, más te alejas de lo único que realmente podría fortalecerte: la capacidad de permanecer presente sin convertirlo todo en alimento para el propio ego. Por eso Gurdjieff insiste tanto en la cuestión de las emociones negativas, y Ouspensky lo refuerza de manera contundente, no porque el ser humano no sienta dolor, sino porque existe una diferencia inmensa entre sentir algo y entregarse a ello como si fuera un deber sagrado. Existe una diferencia entre percibir la irritación y convertirla en acción, entre sentir la herida y empezar a rendirle culto, entre notar el resentimiento surgir y construirle una casa dentro de ti. El problema no es solo que la emoción negativa aparezca, el problema es el placer secreto de alimentarla, repetirla, justificarla, dramatizarla y luego decir que solo estás siendo sincero. No, muchas veces solo estás siendo mecánico. Y entonces tu dolor deja de ser una señal para convertirse en un hábito. Vuelves a él porque te da identidad. Hablas de él porque te hace sentir a alguien. Lo revives porque sin él queda un silencio que aún no sabes sostener. Y esto es devastador, porque poco a poco empiezas a amar tu propio veneno solo porque te resulta familiar. El trabajo del cuarto camino no trata esto con romanticismo, lo trata con vigilancia. No se trata de negar lo que sientes, se trata de no darle a todo lo que sientes el derecho de gobernarte, de no convertir cada estado oscuro en una verdad absoluta, de no hacer de tu peor reacción la voz oficial de tu vida, porque en el instante en que expresas automáticamente toda emoción negativa, entregas tu fuerza, y cuando entregas tu fuerza muchas veces, empiezas a sentirte vacío, drenado, débil, sin eje, como si algo absorbiera tu sustancia todo el día, y la absorbe porque tú mismo abriste la puerta y lo llamaste autenticidad. Entonces el punto se vuelve aún más afilado. El dominio de sí no es ganar una gran guerra una vez en la vida, es no perderte en las pequeñas entradas del día, en la respuesta cortante, en el retraso, en la comparación, en los celos, en la necesidad de explicarte, en las ganas de demostrar que tienes razón, en la prisa por mostrar tu valor, en la incomodidad de no ser visto como te gustaría. Gurdjieff lleva esto a lo concreto porque su trabajo nunca fue escapar de lo cotidiano, sino despertar dentro de él. Ouspensky insiste en el mismo eje cuando vincula la ausencia de recuerdo de sí con la identificación, la consideración y las emociones negativas. En ese estado, la persona solo imagina que está despierta, y esto duele porque expone una verdad brutal. Tal vez no necesitas primero una gran respuesta para tu vida. Tal vez necesitas dejar de perderte en cada pequeño choque que atraviesa tu atención. Tal vez
Tu debilidad no está en algo misterioso y profundo, sino en el hecho de que has sido robado poco a poco, muchas veces al día, por cosas aparentemente pequeñas que se llevan tu presencia entera. No caes solo en los grandes abismos, caes en las pequeñas grietas repetidas, caes cada vez que dejas que tu atención se escurra, caes cada vez que cedes al teatro interno, caes cada vez que prefieres justificarte en lugar de observarte, caes cada vez que prefieres la emoción a la conciencia, y por eso la práctica parece tan simple y tan cruel al mismo tiempo. Recordarte a ti mismo en el instante en que todo en ti quiere olvidar, porque ahí no hay fantasía, o estás ahí o no estás, o te percibes o te pierdes, o sostienes la atención o eres arrastrado. Y quizá eso es precisamente lo que más asusta, descubrir que la batalla decisiva de tu vida no ocurre en un momento grandioso del futuro, sino en este próximo minuto común que va a poner a prueba, una vez más, si sigues disponible para ser arrastrado por cualquier impresión o si finalmente empiezas a resguardar tu propia presencia como algo sagrado. Al final, lo que este encuentro con Gurdjieff deja en ti no es consuelo, es lucidez. El mayor dolor no es todo lo que el mundo te hizo, sino todo lo que sigues permitiendo que robe tu presencia, tu fuerza y tu vida interior. Y quizá el cambio real empieza exactamente aquí, en el instante en que decides no seguir viviendo en automático, no seguir entregándote a cada emoción, a cada distracción, a cada reacción que te aleja de ti mismo. Si este video tocó algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios la frase que más te confrontó. Compártelo con alguien que también necesita despertar para sí mismo y suscríbete al canal para continuar este trabajo de despertar interior con la seriedad y la profundidad que este camino exige.